THM News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días, de nuevo dialoguemos a fondo. Capítulo 2. Hoy es jueves 9 de septiembre del presente año 2021. Y los temas que tenemos preparado les van a encantar, pero antes que nada, saludemos a los de la mesa de panel. Memo, Guillermo Barrera y Fernández. Gracias, David. Muy buenos días. Ginder, buenos días. Guillermo, circunstancialmente, por cuestiones de necesidades del programa, estoy a la izquierda. Pero no es una situación paradigmática y que espero no se vuelva a acostumbrar. Ándale. No se emocionen, Y bueno, también tenemos que presentar al gran maestro, epígrafe número 1 de todas las razones habidas y por haber, don Ginder Peraza y Cumam. Silameño 100%. David era montañés, que bajó de la montaña para ser urbanés. Ya hasta verso me hicieron. Ahí está. Y en las cámaras nuestro directo amigo Francisco Javier Negrete y Gaitán. El hombre que es un equipo. Pariente de Jorge Negrete. Pero él solo es un equipo. Y de los Gaitán, no. Y de Manuel Negrete. No, detrás de él No, hay Negrete, un chorro de gente. Bueno. Que no se ven tras la cámara. Se perdió Pancho el golazo de antología del Mundial. Bien, pues vamos con los temas. Vamos a comenzar, pues aquí siempre como hacemos, es como se hace en las corridas de toros. Uno es el cabo, y el cabo es el que ordena quién comienza. Y para comenzar tenemos las calamidades, sismos, lluvias, inundaciones y la pandemia. Y por qué no, también hablaremos algo del Fondem. Memo. Bien, yo creo que la mayor calamidad que azota a México se llama Andrés Manuel López Obrador. Bueno, él reúne todas esas cualidades. Definitivamente. Las inundaciones están terribles por las lluvias, como platicábamos hace un momento. Realmente es una situación terrible la que está ocurriendo por el nivel de lluvias, por los fenómenos naturales, tormentas tropicales, huracanes que han ocurrido y que han traído deslaves y todo esto, y el sismo que, caray, ya sacudió a la Ciudad de México, que es un sismo que además se sintió, David, en zonas del país que no son de incidencia sísmica, de alta incidencia, sí. Donde es poco común, ¿no?, que se sienta este tipo de movimientos telúricos, ¿no?, y que pues mueve a reflexionar sobre la gravedad de que ocurran estos fenómenos, ¿verdad?, y no tengamos un escudo protector que, con todos los defectos que ya todos nosotros sabemos, ya se debe haber corregido a estas alturas, 3 años de gobierno. Debiera de tomarse esa precaución, ¿no? Sí. Y las inundaciones, mi querido Guinder. Sí, es lo más que nos da que pensar a los yucatecos. Están advirtiendo ahorita ya que los mandos freáticos están al límite. Si sigue lloviendo como ocurrió en los últimos 10 días, por ejemplo, otro problema vamos a ver qué efectos va a tener. Se inundaron cultivos que se pudieron, la gente se quedó sin sustento, y ahorita porque somos milagrosos, porque somos la raza estoica, no de bronce, estamos sobreviviendo. Yucatán está amenazado. Bueno, pues a mí me toca comentarles lo de la pandemia. Sigue todavía el virus vigente, han aumentado los contagios en la entidad. Las muertes han sido de alta incidencia, los niños regresaron a las escuelas, ya hay varias escuelas que están, se tuvieron que cerrar porque se detectaron casos tanto en administrativos como en maestros, incluso con 2 o 3
niños en 2 escuelas particulares. Perdón, puntualizar ahí en esto que mencionas, David, el día de ayer aumentó el número de muertos, ¿sí?, en nuestra entidad. 17. Sí, subió el número de muertos y también es preciso decir que hay escuelas donde, a pesar de que se sabe que hay maestros contagiados, que hay personal docente contagiado, número uno, están aceptando a los niños, pero lo peor de todo es que la escuela no la cierran. ¿Sí? En Chichí Suárez ya lo documentamos recientemente, el caso de la secundaria 1 de Mayo, que a pesar de que notificó a las autoridades pues que hay 3 personas con casos de COVID, la escuela... Pues allá nuestro amigo Livos es el que tiene que ponerse las pilas, ¿no? Porque no es lo que diga el gobernador, él es su responsabilidad, ¿no? Y el de salud también, a ver. ¿Sí? Y como se temía, los secundarios ya empezaron a aparecer. Yo sí revisé, bueno, ustedes también, pero yo hice apuntes. El diario de Yucatán y la Secretaría de Salud reportaron que al menos en 2 escuelas de Yucatán suspendieron clases presenciales que se iniciaron apenas el lunes porque detectaron contagios de coronavirus entre el personal. La secundaria técnica número 44 de la colonia Chocalán Bech fue una de las que suspendió las clases. Por ese motivo, al menos 6 de sus empleados administrativos fueron detectados con la enfermedad. Está presente ya. Está terrible. Bueno, pues ahora vamos a pasar a algo que está más todavía calamitoso. El aborto, visto por la sociedad civil y por la iglesia. Memo. Por la iglesia, el aborto es condenado porque finalmente implica privar de la vida a un ser inocente. Pero ya está aprobado por la Suprema Corte. Está aprobado por la Suprema Corte de Justicia, con criterios que son de carácter ideológico completamente, no con criterios científicos. ¿Cuántos forman la Suprema Corte de Justicia? 11 ministros. ¿Cómo pueden un poder de 11 decir lo que van a hacer 130 millones de personas? O sea, ¿qué sondeo hicieron? ¿Qué opiniones recogieron? Nada más porque a 11 se le ocurre, porque el clientelismo está presente, porque ellos viven en la zona más poblada del país, que es el centro de la ciudad de México. Lo terrible de esto es que este tipo de acciones legales, de determinaciones de la Suprema Corte no tienen manera de ser recurridas. Pero hay un reglamento al respecto, ¿no? O sea, me imagino que debe de existir el cómo y el por qué. Hay ¿no? limitantes. Hay limitantes. Es que esto es paradójico porque en la teoría esta situación tendría que ser ratificada por los congresos estatales, por una mayoría. En el caso de acá, estamos hablando del matrimonio. Sí, el tema con esto es que Morena tiene la mayoría de las legislaturas estatales y Morena mayoritea, ¿sí? Entonces esta situación va a pasar, va a ser aprobada precisamente porque Morena va a hacer valer su mayoría. Aunque no tengan mayoría, de repente viene la orden del Tlatoani y también se agachan, ¿no? Yo digo algo, abogado, por favor. Hay muchas omisiones aquí en este asunto. Aparte de que la Suprema Corte de Justicia, las 11 personas que toman decisiones, no deberían poder tomarlas por 120 o 130 millones de mexicanos, hay varias cosas que considerar. Si se limita a la iglesia a opinar, apenas algún sacerdote dice algo sobre eso, se le van encima todos, que se ve que en México todos quieren ser abortistas. Eso limita. Tal vez deberían ser rebeldes. Entonces empezaría un pugilato entre iglesia y Estado, que son pesos completos en nuestro país. Crea la polémica. Mira, el papel de la sociedad. Nadie, muy pocas personas, pocas sociedades salen a defender la vida, porque eso debería ser la lucha contra el aborto. Están matando niños en el vientre de su madre. Además, ya hay en las leyes previsiones y limitaciones, condiciones que se tienen que cumplir para que abortes, porque hoy si la violaron,
Estoy seguro que muchas incluso proclaman violación y no la hubo porque ya no quieren atar su vida a un ser humano que tiene que quedar. Y se usa dinero oficial para las operaciones de aborto que se llegan a autorizar. El papel del gobierno. El gobierno debería proveer fondos suficientes para que cualquier mujer que fue embarazada y no se dio cuenta o no la agarraron desprevenida o como sea, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de educar, de alimentar y de criar a esos niños en lugar de asumir la responsabilidad de matarlos. Eso. Pues hasta tecnológicamente, o sea, científicamente ya existe la píldora oral. Sí, exactamente, así ya es. existen otros métodos. Hay Yo muchas cosas que se pueden Yo hacer, quisiera ¿no? puntualizar algunos detalles en el tema del aborto. En primer lugar, lo grave de esta determinación es que se está penalizando la objeción de conciencia. Es decir, prácticamente van a obligar a todos los médicos del sector salud a ser partícipes en esto y exactamente, en los países desarrollados este era un tema que se respetaba, ¿sí? Para la gente que no quisiera llevar a efecto esta situación, en primer lugar. En segundo lugar, el ominoso silencio de la Iglesia Católica, que es la más numerosa, la más influyente en el país. 90%. No escuchamos, es vergonzoso el silencio del Monseñor Aguiar Retes, que es el primado, el cardenal primado de nuestro país. Norteño. Un silencio absoluto. No escuchamos a don Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, decir nada al respecto. Bueno, va a ser muy polémico lo que voy a decir. No escuchamos al antipapa Francisco decir pío al respecto, porque en otros casos semejantes, el Papa Boctila, el Papa Ratzinger, alzaban la voz en estos casos. Pero ¿sabes por qué no puede decir pío? Porque se le iría encima al presidente. Pues es lo que te estoy diciendo. Es que es una cuestión. Si dice el pío, no es así, hermano, el verdadero sí, afronta esas cosas. Es una cuestión en la que los pastores de la Iglesia Católica están vergonzosamente callados al respecto, ¿ok? Y en este sentido, el laicado también anda dividido. Prueba de esto es la pugna que hay entre el presidente del Frente Nacional por la Familia, ¿sí? Y otro grupo de laicos agrupados alrededor de otras instancias donde unos y otros se están tirando carrilla. Entonces, de esta manera, no es posible de ningún modo realizar algo efectivo al respecto, ¿no? Lo que es verdaderamente grave en este sentido es que nuestra sociedad permanezca callada, atontada, amordazada y nadie alce la voz contra un verdadero crimen de lesa humanidad convertido contra los mexicanos más vulnerables, porque irónicamente hoy día es políticamente correcto decir que pobrecitos animales que no deben de morir en un ruedo, pero se abandere, se prohíbe y se cobije la muerte de seres humanos. Increíble. Bien, pues vamos entonces a entrar de lo serio a lo ridículo y a lo chacotero. La estatua de Colón que fue retirada del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y el famoso indigenismo alemán. ¿Qué le puedes decir de ello? Bueno, eso, como tú dices, a mí me da risa. Mientras un hombre no se concilie con su padre y su madre, no puede ser feliz en lo individual. Mientras un pueblo no se concilie con sus raíces históricas, no va a servir para gran cosa. Ejemplo, en México no se ha identificado ni con el padre ni con la madre. Y somos fruto de los dos. Que si el padre era borracho, pues era borracho porque en su época. Yo digo que se debe juzgar. Hay quienes se atreven a juzgar a sus papás con los parámetros de ahora.
Pero antes los papás vivían de manera diferente. Si no sabías defenderte a golpes, eras un indeo. Y si no sabías tomar, también, porque era así el entorno. Ahora no, ahora si te peleas en tu trabajo quedas marcado para siempre. A lo que voy es que querer cambiar la historia nada más porque no me gusta, es una reverenda jalada. Tontería. Jalada con M. Y lo del indigenismo alemán, ya sea que te refieres a unas personas que tienen raíces, apellidos de... Schembal, Müller. Pues... ya lo dije, no te preocupes. Sí, pues... Bueno, pues vamos a pasarle la estafeta a Mimo y que nos diga Bueno, de su ronco pecho cortito. Es curioso porque a final de cuentas estamos viendo una deformación histórica, ¿no? Yo pienso, complementando lo que dice Guinder, que el que no reconoce a su padre o a su madre no tiene uno ni otra, ¿sí? Y está terrible no tener madre, pero parece ser en este sentido que este es un mal que aqueja a mucha de la gente en la 4T, porque es la labor polarizante, ¿no? Es decir, la labor maniquea. Los españoles eran los perversos, codiciosos y filíticos que llegaron a perjudicar a los inocentes, cultos y saludables indígenas que estaban acá. ¿Cuántos indígenas quedan en el país? Ya dijeron... ¿Cuánta gente mestiza existe en el país? Una pregunta de hace ¿Cuánta gente? 2 días, David, ¿cuántos indígenas existen en el país? Pero ya se me fue. Bueno, en el país existen muchos indígenas, mestizos somos todos prácticamente, o sea, es incluso el mestizaje es la mezcla racial, incluso entre indígenas hay mestizaje. Ya me acordé. El detalle es que uno estaba alegando que vinieron los españoles a juzgar a los aztecas, pero dicen, cuando llegaron los españoles, los aztecas dominaban el centro, a muchas tribus, los mataban, hacían carnicerías, se los comían, era un salvajismo tremendo. Entonces eso lo omiten, pero es la verdad lo que sucedía. Pantrones, no sé cómo le dicen al edificio lleno de calaveras. Son pantli. Gracias, Guillermo. Había un tremendo, ¿no? Por otra parte, nunca hemos oído que España vaya a pedirle cuentas o pedirle que se disculpe a los árabes por 4 siglos de dominación que tuvimos sobre España. 8 es más tiempo fue dominado España por los árabes que los mexicanos o los españoles. También tenemos árabes, tenemos sangre. Es la historia de la humanidad. Es una mezcla. Es la historia de la humanidad, de gente que no se entiende a sí mismo. Lo peor de todo es la deformación que se quiere dar, porque se le ve a Cristóbal Colón como el capitán de una pandilla de saqueadores, del dominante. No, era un hombre destacado, con las agallas suficientes. Acuérdense, eso era otro tiempo. No sabían qué había después de cierta distancia. Era un valor, se necesitó un valor a toda prueba para emprender las aventuras. Bueno, pues ahora vamos a pasar a algo diferente y que está implicado a la entidad, al estado de Yucatán. Las 4 obras magnas en este sexenio del tren, que se pueden decir, el Tren Maya, que ya no va a entrar a Mérida, el nuevo aeropuerto y la ampliación del puerto de altura, y de pilón, el estadio sustentable. Memo. Yo me enteré por ahí, no sé si fue broma o fue serio, que el Tren Maya T, sí, porque venía de la transformación, pues no entra acá el Tren Maya T, pues precisamente porque era una barbaridad meterlo a Mérida, destruir prácticamente la cuestión arquitectónica y de vialidad de Mérida. Insiste todavía el arquitecto Jiménez Pons de que por de pronto el Tren Maya va a tener su estación en la comisaría de la ex hacienda Tella, sí, que está a la vera de la carretera que conduce a Valladolid o a Quintana Roo.
Esto va a bordear la ciudad y va a salir directo hacia Campeche o viceversa, del que venga de Campeche y se dirija hacia el Caribe. Esto, Tella, es del municipio de Canacín. ¿Okay? El nuevo aeropuerto, o sea, el nuevo aeropuerto que se está planteando va a ser en el municipio de Humán. Sí. Y la ampliación del puerto de altura está en progreso, o sea, tres fuera de Mérida, fuera de la capital, son las obras magnas. El único que queda en Mérida es el Estadio Sustentable. ¿Cómo ves? Yo tengo un apunte para ese tema. Para variar otro desequilibrio en el presupuesto del gasto público, el Tren Maya se llevaría el 96% del presupuesto de la Secretaría de Turismo en 2022, según fue presentado ayer, si se aprueba. En el paquete. De acuerdo con esa propuesta, Sectur sería otra vez la dependencia que tenga más presupuesto a ejercer. Serían 7.048.000 millones de pesos contra los 6.489.000 del presupuesto de este año. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Dónde se gasta? Con ese dinero que están gastando, sí, podríamos hacer solamente el terraplén, muchísimas obras para evitar esas desgracias que vemos en la televisión, de que se llevan casas, se llevan plantíos, ves vehículos, horrible, cómo se suben las... Y ahora se va a llevar con esto que acaba de anunciar, acabamos de escuchar un mensaje de nuestro amigo José Cárdenas, Pepe Cárdenas, de que tienen que desalojar todo el municipio de Tula porque va a haber un desbordamiento de varias presas. A propósito, ¿no? No, es que ya están rebosando y si no se rompen y entonces va a ser un problema. Somos un país subdesarrollado, lo seguimos siendo, aunque ya no usemos la palabra, somos un país subdesarrollado que no proyecta, no planea su crecimiento ni la infraestructura que vaya necesitando. Va resolviendo las pocas cosas que puede con el dinero que se le cae. Como cuando hace poco hizo inundar el presidente Andrés López varios pueblos de gente pobre. De no Tabasco, había de su propio. no había otra solución más que esa. ¿Cómo es posible? No se había inundar Villahermosa. Sí, ajá. Pero bueno, aquí a un lado tiene Dos Bocas, ¿no? Él dijo que Sí, no había claro. de otra. Bien, el aeropuerto, Memo. El aeropuerto me parece que obedece una lógica de seguridad en el sentido de sacar la terminal aeroportuaria de la mancha urbana, que con el tipo volumen de los aviones actuales, la cantidad de combustible que llevan para poder hacer sus trayectos, que son cada vez más amplios, son bombas en el verdaderas bombas, para el caso de que hubiera algún accidente y pudiera afectar la mancha urbana, ¿no? Le encuentro lógica en ese sentido a que se saque de la ciudad de Mérida, porque de otro modo podríamos decir que por el nivel de tráfico aéreo que tiene, todavía tiene un buen tiempo de vida, pero esto hay que preverlo. O sea, es el construir uno nuevo y con todas las tecnologías actuales que ya existen dentro de la aviación, y además el beneficio que le regaría alrededor de, ya no solamente la ciudad de Mérida, porque toda Mérida, claro, ¿no? Eso es un argumento oficialista. Sí, claro. No, esto fue una ocurrencia y se hace evidente que es una ocurrencia porque Azur acaba de terminar el nuevo pasillo del frente del aeropuerto. Acá, no sé si lo vieron. Sí, pero no estamos hablando de ese tipo de obritas. En esa lógica lo que se trata siempre, y les voy a dar un ejemplo más que tal vez no sepan, lo que se trata es de darle plusvalía a terrenos que ya fueron adquiridos con anticipación por gente de los gobiernos. Sucede también en un proyecto que se hizo en el municipio de Tzilán de Bravo, donde desde hace tiempo estuvieron comprando tierras, hubo problemas y líos y protestas, pero ya se empezó a hacer un desarrollo turístico ecológico a 1 kilómetro más o menos del centro de la población, del puerto. Eso lo van a vender a turistas extranjeros, a funcionarios de sexenios recientes,
Y todo eso es ganar, darle prioridad a algo que vaya a comparar. Bueno, pues esto son cosas que se hacen y Nunca todo, lo dicen. pero yo digo que sí es una buena obra que se va a hacer. Sí, yo En pienso en el caso de la ampliación del puerto de altura, abundaría yo, porque conozco la materia, es que vendrían barcos de mayor calado, de mejor capacidad de carga, en cuanto a no solamente lo que es en traer y exportar, sino en el número de turistas que pueden bajar y regar un dinero que nos hace mucha falta, no esperarlo a que nos los manden como remesa. Hay mucha diferencia entre el puerto de altura, que ya ahora mismo demanda mayor capacidad, ahora mismo lo demanda, que el aeropuerto Meridiano, donde no se ha saturado, se están haciendo obras para ampliar el mío. Y ya Bueno, eso es, es un buen punto de vista. Y el estadio, sustentable. A mí me parece interesante la construcción de un estadio que tenga toda la tecnología, toda la capacidad moderna para poder albergar, en este caso, de acuerdo a lo que entiendo, un estadio de fútbol. O sea, de béisbol también. O sea, Béisbol, fútbol. Los Leones también jugarían hasta ahí. corridas de toros, todo lo que dice David. Bueno, hasta va a tener de videojuegos. Bueno, mejor aún si pudiera ser plurifuncional en ese sentido, ¿no? Yo creo que ya se amerita, un estadio, un recinto deportivo con esta calidad. Bueno, lo que habría que ver también, Guinder, Memo, es qué van a hacer con lo que está funcionando actual. El Cuculcán, el Iturralde, el Poliforum, ¿qué se va a hacer con esa unidad? Lo mismo que se hicieron con las grandes obras que dejó Rolando Zapata Bello, nada. Se dejó el museo el gran museo de Mérida, se dejó la casa de la música, se dejó el Centro Internacional de Congresos. ¿Qué se hace? Lo mismo se va a hacer con lo que se haga, nada. Yo creo que la infraestructura deportiva en ese sentido no tiene nunca desperdicio, ¿no? O sea, el hecho de que el Poliforum exista va a permitir que siga habiendo eventos ahí, pero que no van a tener la dimensión de los que pudieran hacerse definitivamente ahí. Un estadio de béisbol con medidas profesionales, como es el de la Unidad Deportiva Cuculcán, perfectamente podría albergar ligas deportivas que pudieran ser semilleros interesantes precisamente para nutrir nuestro equipo de béisbol. Esa misma teoría que tú estás dando se la oí ayer a Javier, que es un experto en la cuestión deportiva, sí. Y dice que en la Ciudad de México que se han hecho nuevos estadios, el de los Diablos, en fin, sí, que se han hecho y que se han quedado otros que funcionaron en su momento, pero que sirven para las ligas menores, sí, las ligas medianas, así como también hay las ligas infantiles, ¿no? Sí, o sea, yo creo que no tiene... Sobre esto sería interesante que nos dijeran alguna vez, que alguien lo pregunte, nadie nunca lo pregunta, ¿qué porcentaje del presupuesto anual de Yucatán se le dedica al deporte? Porque, por ejemplo, el Salón de la Fama del Deporte Yucateco anda peregrinando por todos lados, Javier los ve, peregrinando por todos lados, que le den una copachita para que se instale, y las otras no han puesto. Se va a morir mi amigo Manuel Ascorra, que lo despidieron sin un centavo, que está viendo sus revistas. No hay nada, no hay seguros para los grandes atletas que se van. Bien, Guinder, tú sí eres filoso el día de hoy. Yo creo que esa es una situación en la que tendría que participar el sector público a todo nivel en darle a Yucatán un salón de la fama que estuviera también a la altura de... En el nuevo estadio está contemplado el museo del Salón de la Fama. Ahí tenemos entonces la respuesta. Yo creo en lo personal que sí es una obra que haría falta. Lo que mucha gente discute, ¿sí?, y que me parece un tema interesante, es si la ubicación es la idónea. Sí. Tal vez eso... Habría que conciliar ese problema de vialidades, de estacionamiento, de todo.
Por respecto del Salón de la Fama, no es solamente del béisbol, No el solamente. del Sí, box, claro. también el del Unos- tenis, el de unos todos los supercampeones. deportes federados, en los deportes infantiles y todo. La halterofilia hubo un tiempo que Yucatán fue muy Claro, destacado. claro, va a tener que tener su representación dentro de ese, Es del de ese deporte salón. yucateco. Y eso sería lo que necesitamos los yucatecos. Además, Necesitamos sería un algo- atractivo, Algo que viendo- nos llene de orgullo y que nos haga ser mejores. Además, sería visitable por el turismo, Claro, ¿no? claro, y por claro. los yucatecos en sí. ¿Cuánta gente, tú has oído hablar, estas generaciones conocieron a Zacarías Aguais, conocieron a otros Chucho- grandes boxeadores, Chucho Orejón, el Seguía boxeadores, Gamboa. toreros, han habido de todo. O sea, todo lo que está relativo al deporte de Yucatán, pero que verdaderamente se escoja los que deben de estar en el Salón de la Fama. Toda la razón. Por ejemplo, la gente no sabe quién fue Carlos Iturralde. Ajá. Yo no conozco ni su cara, va. Bueno, Flaco. don Carlos Iturralde fue un futbolista que llegó a alinear con el Atlante, seleccionado nacional. O sea, el tipo El era... primer yucateco que llegó a primera división, se puede decir. Sí, pero además un tipo que destacó Claro. en el fútbol. O sea, no fue uno más, ¿no? Después Bien. de él solo fue José Pues Casella. ya hemos hablado un poquito del famoso, las obras magnas. Ahora vamos al paquete del presupuesto 2022, que ya Guinder ya lo adelantó en la nueva Cámara de Diputados. Pues, ya lo que adelantó Guinder, quiero saber tu punto de vista. Es muy interesante. Ya los los diputados panistas, que hasta ahorita son los que han dicho esta boca es mía, dijeron que pues, les da miedo, que les parece que hay muchas cosas ahí que mueven a la sospecha, que mueven a la inquietud. Y pues para ser más claros, el presupuesto de 2022 es un presupuesto destinado a satisfacer el ego y los caprichos de López Obrador, ¿sí? Para acabar prontito, ¿sí? O sea, sus sueños de opio son los que van a llevarse la mayor parte del presupuesto, y adelantó Guinder precisamente el tema del tren chafa, el tren Maya, que pues, va a llevarse un montonal de dinero. Te van a vender tu boleto porque vayas a Cancún. Bueno, no hablas mal de tu camello a la mitad del desierto. Ven, Guinder, el paquete, pero el paquete estatal. Ajá, Nunca se da eso a voy. conocer qué es lo que contiene ese paquete. Y ese año Se lo dan a los diputados, tal vez lo lean, lo vean, lo aprueben y todo, pero ¿a quién le preguntaron? ese año va a ser mucho peor el hermetismo con que se va a manejar el presupuesto, porque recordemos que muchos gobernadores como Mauricio Villarreal y otros ya están en campaña, ya tienen que ver cómo superar la ominosa sombra del presidente López Obrador, que está en campaña todo el tiempo, llevando agua a su molino. Mientras tanto, los gobernadores están viendo de dónde jalan dinero para atender las necesidades, para atender las desgracias como inundaciones y temblores, para realizar obra que les permita que la gente los tenga en cuenta. Todo eso yo ya lo vengo diciendo desde hace meses. El 2022 y hasta el 24, toda la política va a ser cuestión de dinero. El que tenga dinero va a tragar más dinero. Bueno, pues ahora entremos a algo agradable, algo en el que incluso nuestro amigo Javier nos va a ayudar. Los Leones de Yucatán rumbo a la corona del béisbol. Contra los Toros de Tijuana, ¿cuántos ya llevan ganados? Dos. Estamos Queremos oír tu bella voz, mi querido Javier. Pues nada, hoy comienza Sería acá. los juegos que se van a llevar a cabo aquí en Mérida. ¿Se va a El televisar? tercero, el pitcher va a ser Thompson. Sí, desde luego que se va a televisar de varias maneras a nivel nacional. Y Juárez tiene mucho bateo, pero se supone que Yucatán tiene la medicina para eso, que es el pitcher. así es. Sí, ha brillado mucho el picheo con Negrini y con Radamés Liz, los dos primeros juegos que le permitieron ganar en Tijuana. Así que pues se espera que aquí se termine la serie y que se lleve el campeonato Yucatán. Ya son campeones de la zona sur.
Sí. Se van a dar con los de la zona norte, que son los Toros de Tijuana. Y sería el Para cuarto. ser campeón. Y esto va a ser una del- corrida, una verdadera corrida, y la estocada final, ¿quién la va a dar? Pues esperemos Bueno, porque- que ese pinche. Buen vamos picheo, a- buen picheo, buen bateo también, buen Sí, rescate. Capone está en una buena racha, el italiano también. Así es, espera muchísima gente en cuestión de la cobertura a nivel nacional porque a poca gente nos acreditaron. Yo Y creo que esta vez no está despertando, por lo menos así lo siento, yo en lo personal, la pasión que despertó el título en el Pero 84. es que no se No puede. es O que diferente despertó por la en el pandemia. Cuando mucho. 2000. O sea, no. Yo no me refiero al número de gente que acuda al estadio. No, pero- Yo me refiero a la pasión, porque vaya, el último título que tuvimos del 2011, si no me equivoco, fue verdaderamente dramático con el jonrón de Jesse Castillo. Yo estaba viendo ese partido por televisión y di un brinco como de 3 metros para festejar el jonrón que fue el que nos dio el Tal título. vez sea el medio en que te mueves, pero por ejemplo mi esposa que son mujeres, juega que las mujeres no son tan beisboleras, en su grupo de aeróbics es la comidilla de todas las muchachas. Quiénes fueron, quiénes no fueron, que si van a ir, que si van a comprar su Las boleto. mujeres nos tienen ciertas sorpresas que muchas veces ni siquiera imaginamos. Pero pues ya escuchamos algo Nos de encontramos en de la casa Liri allá. Ándale, ájala, diría Cholo. Ahora vamos al tema 7, que es el Día Mundial del Periodista, mi querido Guinder. Ignoro totalmente qué fue el Día Mundial de Periodistas. Si aquí apenas hay cosas que celebrar, no se hizo una celebración unida. Desde que empecé en la carrera de periodista en 1958, 1978, perdón, 1978, siempre se ha fomentado la división en grupos de los periodistas en Yucatán. No podía ser periodista si no te apellidabas de tal manera. Y también las notas no se firmaban, había una discriminación contra nosotros, éramos peones. Y siguen muchos siendo peones, escriben lo que les dicen que escriban, no hay libertad. Entonces aquí no se hizo gran cosa en el festejo. Y lo del Día Mundial del Periodista, pues no sé qué celebran, tal vez los que juegan a la guerra. Pues libertad la marque. Tania Libertad, y la estatua de la libertad. Bien, el Día del Periodista, mi querido Pues hasta Memo. donde yo tenía noticia, el 7 de junio era el Día de la Libertad de Prensa. Y ya está ahí. Esto es internacional, ¿eh? Nadie tuvo la gentileza De invitarnos. de invitar. O sea, pero mira, el año pasado hasta un panecito me mandaron con una tarjeta que decía ahí, mucho gusto, Vila. Este año ni el panecito ni la tarjetita. Y eso Bien. a pesar de que insisten los que les gusta pararse el cuello en que sin buen periodismo, sin libertad de expresión no hay democracia. Pues no hay democracia. Eso que se lo crea su abuela. Bien, y vamos a rematar este tema con Delfina, ya es Delfín. Y el Delfín es... ¿No será que la Suprema Corte de Justicia aprobó el cambio? Está aprobando aborto. Es está aprobando Delfín matrimonio. de la 4T. ¿Por qué? Porque le levantaron el brazo por el señor presidente de la República para hacerla candidata al Estado de México. Memo. Sí, bueno, ya están tratando de ver si ahora sí ya anteriormente Del Mazo le ganó. Espero que el grupo Atracomucho, atracó mucho. O sea, sí atracó, pero no mucho. Sí, como no, dice el poquito, como Poquito. Poquito, robó poquito. pero bueno, yo esperaría que la verdad nuevamente se vea frustrada de conformidad al último resultado electoral en el Estado de México. Avanzó la oposición Fue sensiblemente. presidenta municipal. Sí, de Texcoco. ¿Y qué hizo? Nada. Le quitó Bueno, dinero le quitó lana a los a los empleados municipales. para podérselo a Morena. Sí, para podérselo. El talco de Pío, ¿no? El Sí, talco sí, de sí, Pío. de hecho fue una triangulación así medio macabra de recursos que está plenamente comprobada, que si López Obrador tuviese un poco de vergüenza tendría que correrla a patadas del gabinete,
Pero pues vaya, gobierno... Bueno, es secretario de Educación, ¿no? Sí, por eso este gobierno dice estar contra la corrupción, pero contra la corrupción del prójimo, porque la corrupción propia la estimula y la protege. Bien, bueno, pues ya se ha dicho mucho, ya el tiempo nos ha rebasado, pero vamos a escuchar el colofón de los mensajes. Guinder, tú primero. Bueno, ¿qué te diré? Me quedan... Pues dime lo que quieras, menos que, no sé, no me hagas una proposición indecorosa. Bueno, yo voy a insistir en ese tema que también Guillermo también tiene mucho que decir. No debemos dejar de mencionar que el Papa Francisco, al dictar una catequesis ayer, reconoció que en la historia hoy existe una esclavitud de las mujeres, aunque las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. También exhortó a los cristianos a la unidad, a luchar contra las separaciones sociales y diferencias entre los dos sexos o entre personas de diferentes religiones, o sea, el ecumenismo. Y en este contexto recordó a los nuevos esclavos de hoy como las mujeres que no tienen las mismas oportunidades que los hombres, un motivo de lucha en nuestro Yucatán, en todo el país y en todos los países del mundo. Todavía falta mucho que hacer por las mujeres, que sea verdad, no que sean como aquellas famosas Juanitas, que las eligieron por la cuota de género. Y después las quitan y ponen a otro. Otras. Memo, ¿qué tienes de mensaje? Pues bueno, yo simplemente quiero decir que el Papa Francisco, que es un papa en el mejor de los casos no electo canónicamente, es decir, no es papa, es Pues es que es entonces, es camote. Antipapa. Si no es papa, es camote. No, es antipapa electo. No, o escamoteó el cargo, ¿no? Sí, no canónicamente. Rápidamente, todo documento, por la renuncia de todo documento vaticano no puede tener errores ortográficos o gramaticales. El texto de renuncia de Benedicto XVI tiene 3 errores. Luego entonces la renuncia es nula, luego entonces Benedicto es papa y Francisco en el mejor de los casos es un antipapa de buena fe. ¿Sí? Curiosamente está haciendo todo para destruir la doctrina católica. Hoy Notired Mérida publica una nota muy interesante que habla del camino a la sinodalidad, que atenta precisamente contra lo que es el magisterio de la Iglesia, el magisterio papal. Van a intentar una suerte de democracia parlamentaria en la Iglesia, lo que va completamente en contra de la tradición y de la doctrina misma de la Iglesia, que no es una democracia, sino es una monarquía absoluta. ¿Ok? Y bueno, esto va... Imagínate qué sería de la Iglesia Católica si se hubiera seguido Benedicto XVI con una cerrazón y una dureza en la es que los valores y los dogmas no son negociables. La última, ¿quién nos vamos? La última es que no se le vieron. La nueva legislatura estatal se estrenó ayer con la presentación de iniciativas con la propuesta de la vanguardia del PRI para que sean hacer reformas constitucionales que incluyan prohibir o impedir el acceso a Internet en Yucatán. Eso es la muestra más grande del populismo y la tontería más soberana que hay. Es como decir que respirar va a ser un derecho irrestricto de todos y cada uno de los mexicanos. Por favor, que Carla Franco, la traidora al pueblo yucateco, vaya a venderle espejitos a otra gente. ¿Ok? Y ya para concluir... Como derecho humano a hacer. Ya para concluir, yo solamente quisiera exhortar al pueblo yucateco, al pueblo mexicano, a defender siempre contra toda esperanza la verdad y a citar una frase precisamente del libro Contra toda esperanza del poeta cubano Armando Valladares: solo es digno de la dicha aquel que se pasa la vida en lucha desigual. Bien, pues así termina hoy este programa. Muchas gracias a nuestros panelistas. Yo solamente también les quiero decir que continuamos en la lucha, estamos haciendo todo lo posible por estar en la brega de la información,
pero tenemos grandes problemas, no solamente de cuestiones, no son situaciones tecnológicas ni mucho menos, es la situación económica que también ha tenido gran problema para muchas empresas que sabemos han tenido que cerrar sus negocios, y nosotros estamos en ese filo de la navaja, pero vamos a hacer todo lo posible por continuar hasta donde sea posible. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. THM News, agencia de noticias, presenta